Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Felices de estar nuevamente juntos para el estudio de la palabra de Yahweh, siempre orando a nuestro Padre Eterno, para que su amado Hijo nos llene de su sabiduría, entendimiento y comprensión del mensaje preparado para hoy, que se titula El pecado. El texto bíblico lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: pues el pecado es infracción de la ley. Mucha gente tiene el pecado solamente como una violación de las relaciones humanas. Consideran que un hecho es pecado solamente si la sociedad en general no lo acepta, si viola la conciencia o si hace daño a alguien. La gente que piensa más cree que no hay que hacer nada para corregir el pecado, sino llegar a un acuerdo con la persona dañada, y después de hacer tal arreglo, se siente tranquilo. Pero el pecado consiste en más que violar una regla de la sociedad. Es cualquier desviación de la voluntad de Yahweh. Toda injusticia es pecado. El pecado puede consistir en hacer lo que Yahweh prohíbe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O puede consistir en dejar de hacer lo correcto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El comportamiento más injusto hacia otro ser humano es pecado solamente porque viola la ley de Yahweh. Después de cometer adulterio y homicidio, David dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos. Puesto que el pecado trata de violación de la ley de Yahweh y no la humana, es más seria que lo que piensan muchas personas, llevando una pena muy fuerte, porque la paga del pecado es muerte. Siendo el pecado una ofensa en contra de Yahweh, nadie recibe perdón hasta que corrija sus pecados delante de él. El pecado comienza en la mente. Lo que usted piensa eventualmente se convierte en lo que hace, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Santiago 1, 14 y 15 muestra que cuando los hombres tienen malos pensamientos, Santiago 1, 14 y 15 muestra que cuando los hombres tienen malos pensamientos, ellos eventualmente producirán malas acciones, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la paga del pecado. De igual modo, la evasión deliberada de un deber conocido es una rebelión directa contra la voluntad de Yahweh. Esta situación aumenta la dificultad a la que hace frente el de doble ánimo, el que es religioso en apariencia, el que tiene una fe muerta. Todas estas características de los miembros imperfectos de la Iglesia son el resultado de una entrega incompleta al cumplimiento pleno de los mandamientos de Yahweh. Vacilan entre lo que saben que deben hacer y lo que personalmente desean hacer, con el resultado de que no llegan a someterse sin reservas a la voluntad de Yahweh. Pecado también es rechazar el mensaje de Yahshua. Ahora que Yahshua había venido y les había revelado el camino de salvación, no tenían más excusa. ¿Qué mayor revelación de sí mismo podría haber dado Yahweh? El pecado de ellos consistía en no aceptar a Yahshua, el camino, la verdad y la vida. En el juicio, los hombres serán condenados no porque hayan estado en el error, sino por haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendieran lo que es la verdad. Es específicamente la violación de una ley moral divinamente dada. Todo lo que no es moralmente correcto es pecado. La incredulidad es pecado. La mentira es pecado. El que ofende un mandamiento. Nadie puede argumentar diciendo que no tiene pecado. Toda la Biblia es clara en este punto. Los versos citados nos dan a entender que no hay ni siquiera
un solo hombre justo. Por lo tanto, también peca el que presume ser santo. Si ese hombre hubiera existido, no hacía falta que el Redentor y Salvador Yahshua se hiciera hombre. Nuestro Mesías fue y será siempre el único hombre sin pecado. Por ello, Él solo puede ser nuestro Redentor y Salvador. La Biblia, en el Evangelio de Juan, pone al descubierto el verdadero carácter del pecado. Declara que pecado es quebrantar la ley de Yahweh. Él ordenó leyes para guiar a los hombres, para capacitarlos, a fin que disfrutaran plenamente de la vida, para salvarlos del mal y para guardarlos para el bien. Y habló Yahweh todas estas palabras. Éxodo 21. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.